los que puedan abrir sus Biblias o enciendan sus aparatos electrónicos puedan buscar el libro de Amós, el capítulo 4, del verso 4 al 13, y lo mantengan abierto. Y voy a leerle entonces este pasaje. Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos los israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor omnipotente. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en la otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y sus olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción, como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar en contra ti. Y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí, el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra, su nombre es el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Ya van varios domingos que vamos reflexionando en torno a este profeta y el libro de Amós, y solo en cierta medida para recordarnos lo que fue hace unos domingos atrás, porque este capítulo 4 y estos versículos van todavía siguiendo el orden del capítulo anterior y de los versículos, recordar en cierta medida lo que reflexionábamos juntos en torno a que este mensaje está dado a los ricos y a los poderosos de Israel, que habían puesto su confianza y todas sus fuerzas en la riqueza, y el pecado que en cierta medida está enfatizando el capítulo 3 y parte del 4 es que acumulaban riquezas sin mirar la necesidad del prójimo. Hay una actitud del corazón que es común no solamente en Israel y en este reino del norte, sino que en todo el ser humano, que es acumular y gastar todo en nosotros, en mí. Y la reflexión del pastor Rudy nos recordaba en cierta medida alguna enseñanza de Jesús, cuando nos decía que era más vale dar que recibir. Los versículos de hoy día siguen en sintonía con este pasaje y con esta necesidad y en este énfasis de este pecado de acumular riquezas, y que en realidad, en un tono bastante irónico y sarcástico, Amós habla a estas personas, a estos poderosos, a estos ricos, y los hace como referencia, aparte hablando en los versículos 4 y 5, de dos lugares, Betel y Gilgal, como referencia. Estos lugares eran lugares
santos, santuarios, donde el reino del norte practicaba la liturgia, los sacrificios a Dios. Estos lugares eran específicos y los ricos y todo el pueblo asistía a estos santuarios con el fin de encontrarse con Dios. El fin era, en estos sacrificios, en estas ofrendas, encontrarse con Dios. La descripción que hace Amós en estos versículos 4 y 5 es de un acto religioso bastante particular, porque los llama a hacer sacrificios durante la mañana, ofrecer el tercer día sus diezmos, quemar pan leudado, hacer ofrendas de gratitud, hacer ofrendas voluntarias. Todo esto se desarrolla como un acto bastante religioso, pero también bastante costoso, porque no era solamente sacrificar, tenían que comprar el animal, las ofrendas significaban entregar ciertos dineros, y todo esto, si uno lo mira con detalle, eran un acto que solamente podía hacer un cierto grupo de personas, los ricos. Y es más, les dice, sigan haciendo esto. O sea, todo lo que hacían estas personas, estos ricos, era estos actos religiosos, estas ofrendas, estos sacrificios, porque solamente ellos podían comprar y solamente ellos podían, en cierta medida, participar. ¿Qué pasaba? Una pregunta, ¿qué pasaba con el resto? ¿Qué pasaba con las personas que no tenían para pagar estas ofrendas? Que no tenían dinero para sacrificar estos animales todos los días durante la mañana. ¿Qué pasaba? ¿Cómo lo hacían? Si nos vamos más al detalle, toda esta riqueza que tenían y que la hemos visto en otros sermones, era fruto de la opresión y del abuso de personas, de hermanos del pueblo, de personas más necesitadas, menos afortunadas tal vez, que con la sequía o con ciertas situaciones habían perdido sus campos, habían estado en situación de crisis y estaban oprimidos por impuestos, por pagos, por deudas, y todo eso era producto de una clase que tenía el poder y entonces tenía el poder adquisitivo para hacer estos actos religiosos, estas ofrendas, pero era fruto de esto. Estas personas ricas pensaban que tenían, su devoción estaba siendo demostrada por estas acciones. Pero en realidad Dios no estaba en este lugar. Y fíjense que el profeta va hablando acerca de esto. Esto a ustedes les encanta, a ustedes les produce placer, pero a Dios. La religiosidad y los actos que estas personas hacían no tenía sentido. Pensaban encontrar a Dios en Gilgal, en Betel. Pensaban encontrarlos en estos actos, en estas ofrendas, pero no estaba. Había un desencuentro más que un encuentro con Dios. Todas estas expresiones solamente hacían pensar y demostrar que estas personas estaban lejos de Dios y cerca de las riquezas, que tenían un concepto de que el culto y las acciones, entre comillas, religiosas como estas, eran importantes, pero lo que se hacía en la vida cotidiana no era importante. Y en la aplicación bastante cercana para nosotros en estos versículos, me recuerdo en cierta medida de lo que dice Isaías 29:13. Lo honran de labios, pero su corazón estaba lejos de él. La adoración sin justicia para Dios no significa nada. Estas personas tenían el centro de sus vidas la riqueza y no Dios. Y todo lo que ofrecían con devoción, con recogimiento, con emoción, lo habían robado a sus hermanos y hermanas del pueblo de Israel, a los más desvalidos. Aquí en estos pasajes no se condena la adoración, sino se reprocha la conducta de la oposición en la actitud del corazón de Dios, en la motivación de que estas personas estaban haciendo algo sin ver
a los que estaban alrededor. La práctica religiosa estaba vacía, no tenía sentido. Si recordamos en cierta medida, y en algunas frases que yo a veces digo, si miramos con los lentes de Jesús, estos versículos de Amós, podríamos entender en cierta forma lo que Jesús decía en Mateo. Cuando, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En casi todo el Sermón del Monte también está en mucha referencia y con mucha sintonía con lo que está diciendo Amós. Parece que todavía esta práctica sin sentido y todavía no importando lo que yo hago en mi vida cotidiana o en mi vida secular o como nosotros decimos, en mi vida mundana, no me importa porque yo voy al culto el domingo y el domingo es el día que yo dejo para el Señor. De lunes a sábado hago lo que yo quiera. Aquí está condenando esa práctica. Aquí Amós está diciendo eso y nos está haciendo reflexionar a nosotros. La segunda parte va desde los versículos del 6 al 11. ¿Y qué es el verdadero encuentro que el pueblo tiene con Dios? En estos versículos hay una frase que se repite constantemente. No sé si ustedes la escucharon y se dieron cuenta, pero ustedes no se volvieron a mí. Hice esto y esto, pero ustedes no se volvieron a mí. Hice esto otro y no volvieron a mí. Aquí vemos cómo se hace referencia y un énfasis de cómo Dios busca al ser humano, de cómo Dios está buscando al pueblo de Israel, de cómo Dios se esfuerza una y otra vez en llamarle la atención para que ellos lo busquen, a través de distintos acontecimientos. El buscar a Dios, Dios me busca a mí, pero cuando yo como ser humano busco a Dios, significa rendirme, significa que vuelva en sí. ¿Y qué significa esta frase, volver en sí? Es recuperar el sentido, recuperar la conciencia de quién soy yo frente a este Dios poderoso. Todos estos ritos y todas estas cosas que están señaladas en los versículos anteriores estaban hechas y dichas en la ley de Moisés. No eran actos paganos, no eran cosas que por eso es que las reprobaban, sino que estaban dichas en la ley. Pero no se encontraban con Dios. Y los profetas, y en específico el profeta de Amós, está recordando cuál es la manera verdadera de encontrarse con Dios. Es más estrecha. Dios exige una relación más estrecha, no solamente con acciones que pueden demostrarle a otro que yo soy religioso. Tal vez los profetas están recordando el tiempo del Éxodo, cuando Dios tenía una relación tan estrecha con su pueblo que estaba en esta nube durante la noche, la columna de fuego durante la noche, la nube durante el día, se preocupaba de lo más específico del pueblo, la carne, el pan, el vestido. Hay una relación muy estrecha en este tiempo que parece que en el tiempo de Amós se había olvidado. Y era más que solamente hacer cosas demostrando que Dios y que yo me encontraba con Dios. En los acontecimientos naturales que se describen en estos versículos del 6 al 11, Dios trata de hacerlos volver, Dios los trata de buscar, pero el error de Israel fue no haber oído a Dios por medio del sufrimiento. Y vemos acciones que son bastante terribles, de bastante sufrimiento que produce a toda la población. Y por este medio se suponía que Dios estaba tratando de hacer volver en sí y que lo escucharan a él, y el pueblo no lo escuchó.
Aplicando estos versículos a nuestra realidad como nación, Chile es un país de terremotos, ya todos lo sabemos. Pero si recordamos nuestra historia, en 1960 se produjo un terremoto bastante fuerte, un megaterremoto que hoy día le dicen. Este registro fue terrible para la población de ese momento. Y tal vez algunos de los que están aquí o de los que nos escuchan puede haber vivido esa experiencia. Y se debe recordar, ¿qué es lo que produjo en la población? Fue un avivamiento. Personas buscaron a Dios. Este gran acontecimiento, este gran terremoto produjo que la población se volviera a Dios, buscara a Dios en las iglesias evangélicas, católicas, pero toda la gente trataba de buscar a Dios luego de esto tan terrible que sucedió. Si miramos nuevamente nuestra historia, en el 2010 hubo un gran terremoto. ¿Y qué produjo en nuestra población? Produjo trastornos psicológicos, saqueos, sacó lo peor de nosotros como nación. Gente que no necesitaba nada, saqueaba, acumulaba refrigeradores, televisores. ¿Y para qué? Estas dos realidades a veces nos hacen reflexionar y decir, ¿qué es los peores acontecimientos, qué es lo que sacan del ser humano? ¿Lo mejor? ¿Buscar a Dios? A lo mejor como en el 1960, usted va a decir, pero que se fueron a la iglesia católica, rezaron la novena, pero algo escucharon y buscaron de Dios. En el 2010 se nos olvidó a Dios y la población en general lo que buscó fue acumular cosas, violencia y muchas cosas que fueron muy, muy terribles y muy vergonzosas. El colectivo, la conciencia colectiva de nuestra nación y de nuestros habitantes nos está diciendo que no están buscando de Dios. En medio de las situaciones difíciles, debemos oír a Dios. C.S. Lewis, un escritor cristiano, señala que el sufrimiento es el altavoz de Dios, que me hace despertar. El sufrimiento trae dos respuestas del ser humano. O lo acerca a Dios o lo aleja de Dios. Y no podemos pensar que solamente el sufrimiento es por castigo. No podemos decir, es porque este pecó, porque esta nación pecó, o tal o cual cosa, es por el pecado y por eso lo está castigando. Podemos ver que esto son acciones disciplinarias de Dios. Y en la acción disciplinaria de Dios está fundada en el amor y en la misericordia que nos tiene. Están fundadas en su amor y que en medio de nuestro sufrimiento Dios está haciendo una acción disciplinaria que nos hace despertar, que nos hace reconocer a Dios y nos acerca y debería acercarnos más a Él. Si recordamos la cruz fue un acto de acción disciplinaria absoluta frente a Dios, frente a su Hijo. Fue dura la muerte que tuvo Jesús, pero nos mostró el amor, la bondad y el perdón que traía esta acción disciplinaria y que toda la humanidad podía acceder a este perdón. En el sufrimiento, en las acciones disciplinarias que usted y yo estamos sufriendo, estamos viviendo, estamos experimentando, el consejo es a no escapar. No escape de estas etapas formativas de Dios. Vívalas más cerca de Dios. Vívalas buscando más a Dios. Vívalas más y más y más en presencia del Señor. No nos alejemos, no tratemos de escapar, porque nosotros sabemos que no podemos escapar de Dios. No repitamos el ejemplo de Israel en el libro de Amós.
Y en los versículos del 12 al 13 es cómo se debe preparar, cómo Israel se iba a preparar y se iba a encontrar con Dios. Y el profeta Amós resalta algunas cosas. No se puede escapar de Dios con ritos, con ofrendas. No podemos manipular a Dios. El llamado es a reaccionar, a escuchar, a buscar al Señor. Pero el profeta dice que existe una insensibilidad en escuchar a Dios. El pueblo, con todas estas acciones, con todas estas situaciones complejas que vive como sociedad, están insensibles. No escuchan a Dios, ni ven al que está sufriendo, no ven al prójimo. Todo es pura ceremonia sin sentido. Y lo otro que destaca el profeta es el momento que ha llegado para Israel. El reino del norte va a tener que encontrarse con el Señor, va a tener su juicio, y por ser el pueblo de Dios, un pueblo tal vez apartado, un pueblo que conocía de Dios, no lo eximía de esta situación dolorosa de juicio, de encuentro con este Dios, para encontrarse y acercarse a Él. En la aplicación para nosotros es que la Iglesia, nosotros los cristianos, no estamos exentos de separarnos de Dios. A veces pensamos que es por los cargos que tenemos dentro de la Iglesia o los ritos o las acciones religiosas que podemos hacer, estos nos van a eximir y vamos a encontrarnos con Dios. Y al parecer, en algunas oportunidades, si podemos evaluar, estas acciones, por muy religiosas que se piensen de la Iglesia, están lejos de Dios, están separadas, son superficiales. Dios no está cercano, está muy lejos. La actitud del corazón. ¿Cuál es mi actitud frente a Dios? Puedo aparentar una apariencia de piedad, puedo decir que tengo todos los recursos para ofrendar, para diezmar, para hacer sacrificios, pero mi actitud, mi corazón, ¿qué es lo que me mueve? ¿Es a manipular a Dios? ¿Es a controlar a Dios? ¿O a rendirme por completo a Él? ¿Es para decirle cómo hacer las cosas a Dios? ¿O, Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Tenemos que tener claro que si diezmamos, si ofrendamos, no es para chantajear a Dios. Es para extender el reino de Dios y para ser partícipes de esto a otros. Si canto con las manos levantadas, no es para activar mis emociones, no es para sentirme bien. Puede ser una actitud que solamente sea sin sentido, no entiendo. Canto con las manos levantadas, cierro los ojos, miro y aplaudo, puedo hasta gritar, puedo aplaudir, pero ¿y el que está a mi lado? O si salgo del templo y miro a mi alrededor y veo la injusticia, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi acción? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta adoración que solamente la hago entre cuatro paredes? No se puede dejar en nuestros servicios religiosos, en nuestros cultos, el cerebro afuera y mis emociones que fluyan como yo quiera aquí adentro. Total, no tengo que pensar nada. Pero recordemos lo que dice Jesús. Si estás enojado con alguno de tus hermanos o de alguno de tus vecinos y te acuerdas cuando vengas a dejar la ofrenda o cuando estés levantando las manos en la canción, te acuerdas que tienes un pleito, que no has arreglado algún problema, ¿qué tienes que hacer? ¿Seguir cantando o reconciliarte con esa persona o arreglar ese problema o esa dificultad? No debemos olvidar, y a veces nos produce incomodidad estas situaciones, pero podemos volver a levantar Betel y Gilgal en nuestros templos.
Podemos recordar que estos santuarios son solamente para los que son cristianos, para los que son poderosos, pero para los que necesitan de Cristo, para los desvalidos, para los que no tienen nada, esos no pueden entrar. Esos no pueden entrar. A esos Dios no los va a escuchar, pensamos nosotros. Pero Dios está viendo nuestro accionar, está viendo nuestras motivaciones, está observando nuestras vidas. Lo que nos desafía en este capítulo 4, Amós, es a pensar qué es lo que hacemos y si nos estamos encontrando con Dios en nuestras vidas totalmente, si Dios está gobernando toda mi vida, no solamente el domingo en la mañana o cuando vengo a la academia bíblica específicamente en esas horas, o cuando participo con las mujeres, o con los hombres, o con los jóvenes. Ahí estoy con Dios alineado, ahí está Dios dirigiendo mi vida, y cuando estoy fuera, ¿qué pasa? Amós nos desafía a unir nuestras vidas, a que nuestra adoración sea constante y permanente en nuestra vida diaria. Y a pensar y a reflexionar, no solamente en mi relación egoísta con Dios, sino que a mirar al otro, a la otra, al que está a mi lado, al que está al frente mío, al que vive 2 casas más allá. Debemos recordarnos que eso es amar a Dios y conocer a Dios. Que el Señor nos ayude. Es un desafío bastante grande y necesitamos que el Señor siga gobernando nuestras vidas y siga estando en el centro de nuestras vidas y siga transformando todo nuestro ser. Que el Señor nos ayude. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar juntos y en cierta medida desenmascarar, Señor, ciertos vicios, ciertas cosas que, Señor, a ti no te agradan. Y en esta acción disciplinaria que tú tienes con nosotros, te lo agradecemos, porque muestra tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Cantábamos que hemos tenido libertad, Señor, y somos muy bendecidos en poder tener la libertad de entregarte nuestras vidas a ti. Ayúdanos, ten misericordia, transforma nuestras vidas como solamente tú lo puedes hacer. Y ubícate en el centro de nuestras vidas, de forma tal que nada ni nadie pueda tomar tu lugar, pueda tomar, Señor, tu prioridad. Señor, que tú seas el centro de todo, de esta ciudad, de nuestra familia, de nuestros hogares, que tú estés en el centro. Necesitamos que tú estés gobernando, Señor, cada área de nuestra vida. Señor, cada situación compleja, que tú seas. Permítenos escuchar tu voz en estas difíciles circunstancias, Señor, que a veces pasamos de sufrir, que a veces pensamos que no las deberíamos pasar y que tú eres injusto. Pero, Señor, permítenos escuchar tu voz. Permítenos, Señor, que tú seas transformando nuestro carácter, que nuestro orgullo, que nuestra vanidad, Señor, estén cimentadas, Señor, y arraigadas de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, que nuestro yo esté, Señor, crucificado juntamente con Cristo. Señor, y como decía Pablo, permítenos vivir con Cristo y por Cristo cada día de nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes, porque reconocemos nuestra incapacidad de hacerlo solos y solas. No podemos, pero con tu ayuda, sí, Señor, ayúdanos a no seguir el ejemplo de Israel. Señor, ayúdanos
a cambiar, Señor, y a ser diferentes. Te lo pedimos por misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.